buenas chicos y chicas, estamos aquí otro vídeo de minifútbol. Yo soy MiniKaiserGas y chicos, hace un par de días que traje vídeo al canal y sí, nuevamente estoy por aquí. Estoy yo más sorprendido que vosotros, pero bueno, os prometí que iba a intentar sacar más tiempo tanto para el canal como para vosotros. Y aquí estoy con otro vídeo de noticias frescas que no sé si son muy buenas o muy malas, pero bueno, os la quería traer para ver cuál es vuestra opinión. Como ya sabéis, hace unos meses Minifútbol decidió abrirse un Discord, ¿vale? Para reunir a toda la comunidad. Creo que el único problema que ahora mismo tiene ese Discord es que está en inglés. Y si no te gusta en inglés como a mí, pues bueno, se te hace un poco pesado estar utilizando el traductor. Pero bueno, si no os mola en inglés, no preocuparos que ya estoy yo aquí para traeros esas noticias. Hoy vamos a estar hablando del tema de los sobres, ¿vale? Pero no voy a adelantar nada hasta empezar a leerlo todo e ir paso por paso, ¿vale? Para que vayáis entendiendo un poquito de qué trata todo esto. Los que no sepáis cómo entrar a Discord, os lo voy a explicar rápidamente. Si nos venimos a la parte de aquí arriba, ¿vale? Donde tenemos el mensajito al lado de la ruleta de configuración, vamos a tener uno de los mensajes que... este no es este que tenemos por aquí, ¿vale? Que nos llegó el 18 de marzo del 2025, donde nos dice que nos podemos unir a la comunidad de Discord. Si no lo habéis hecho, os recomiendo que lo hagáis porque creo que es una iniciativa buena para tener un buen feedback con la comunidad. Y bueno, en este caso voy a traeros la noticia y como no quiero que estéis todo el rato escuchándome simplemente mientras veis a Ronaldinho estirando el cuello, lo que he hecho es coger un vídeo que me jugué ayer del nuevo torneo por 3 cartitas de Ronaldo, lo voy a poner de fondo mientras yo os lo comento. Sé que lo más probable es que no veáis la final, porque mi intención es que el vídeo no sea muy largo, así que si no veis la final no preocuparos porque en el siguiente vídeo de noticias que haga, pues pondré el trozo que falta, ¿de acuerdo? Pero bueno, yo me voy a venir por aquí, voy a empezar a leer lo que nos comentan, ¿vale? Los administradores de Minifútbol y nos dice: hola a todos, siempre nos esforzamos por mejorar el juego aún más y ahora mismo nos centramos en algunas de las partes más importantes. Próximamente podrás esperar emocionantes actualizaciones de arte / diseño, equilibrio de personajes y contenido de paquetes. Vamos a estar hablando de esto último, ¿vale? Pero también quiero resaltar que me ha extrañado esto del tema arte-diseño, porque uno de los jugadores que entró no hace mucho, o sí, no me acuerdo realmente cuánto tiempo, que es Vinicius o Dancer, tenía más cabeza que cuerpo, y yo decía, Dios, no puede ser. Ahora me da la impresión de que la cabeza ha sido un poquito reducida y se ve mucho mejor, así que chapó por esto, porque puede salir un diseño y luego modificarlo, y creo que esto es bastante interesante. El tema de equilibrio de personajes, quiero pensar que no modifican estadísticas, porque cuando tú adquieres un jugador encima por dinero, ¿vale? Lo compras porque tiene unas estadísticas o porque te gusta ese jugador. No creo que sea idóneo que modifiquen el tema de las estadísticas, así que ese equilibrio de personajes no sé a qué se refiere, lo veremos próximamente a ver qué nos quieren decir con esto. Nos dicen: por ahora ya hemos implementado algunas de las mejoras internas para dar paso a una actualización más grande en unos 2 meses. Esto es lo que tenemos preparado. Nos dicen: tasas de obtención. Por fin podremos mostrarles las tasas de obtención para que sepan exactamente qué esperar al abrir los paquetes. Cada paquete que se pueda obtener tendrá un botón de información que podrás tocar para ver los detalles. Por ejemplo, 60% de comunes, 30% de raros, 10% de épicos. Lo que más me choca de todo esto es que en ningún momento hablan ni de legendarios ni de míticos. También puedo decir que pueden estar hablando de los primeros sobres, ¿vale? Tanto del azul como del morado, y por eso no aparece nada. Pero bueno, un poquito más abajo ya te empieza a chocar un poquito todo esto del tema de los míticos y legendarios, que es de lo que yo vengo a hablaros, ¿vale? Luego nos dice: reequilibrio de contenido para jugadores veteranos desde el paquete básico hasta el megapaquete y más allá. Y sí, también habrá novedades. Esto significa guiar a los nuevos jugadores con las cartas que necesitan para progresar en su experiencia inicial del juego y aumentar las posibilidades de ofrecer a los jugadores leales y dedicados lo que están deseando. No sé a qué se refiere esto, la verdad es que por más que me leo el párrafo no consigo encontrarle la lógica, ¿vale? Porque habla de jugadores veteranos y de nuevos jugadores. No sé si harán algo para que los jugadores que llevamos tiempo podamos ayudar a los nuevos, y al ayudar a los nuevos nos estén recompensando a los que ya llevamos tiempo de alguna forma, ¿vale? Es la verdad, no sé a qué se refiere, sinceramente. Si vosotros pensáis que puede ser por algo, quiero leeros en los comentarios, ¿vale? Porque será algo bastante interesante. Luego nos dice: tipos de paquetes. Podremos introducir nuevos y emocionantes tipos de paquetes mucho más rápido. Por ejemplo, paquetes de atacante, paquetes con valoración mínima garantizada, etcétera. El tema de los paquetes de atacante, creo que todos sabemos más o menos por dónde va la cosa.
serán pues un paquete en el que solo te aparezcan delanteros. Imagino que luego habrá un paquete de centrocampistas, otro de defensa y otro de porteros, donde nos vamos a centrar simplemente en conseguir ese tipo de jugador. ¿Quieren maximizar un delantero? Full paquetes de delantero. Si quieres maximizar un portero, full paquetes de portero. No sé cómo va a funcionar esto, pero bueno, es algo que van a implementar y que, pues bueno, puede ser interesante, la verdad. El tema de paquetes con valoración mínima garantizada, no sé si se refiere a que vamos a tener en esos sobres jugadores que tengan una media de X, te van a aparecer todos esos jugadores, o que lo que nos quieren, o a lo que se refieren es que, por ejemplo, haya un sobre en el que tú sepas que 100% te va a tocar o un legendario o un mítico de esa rareza hacia arriba. La verdad, no sé cómo va a funcionar esto, pero bueno, veremos cómo avanza. Ahora viene lo importante, lo interesante y lo de por lo que yo hago el vídeo, ¿vale? Porque nos dicen que desafortunadamente nuestra última implementación de Bucket impidió obtener personajes legendarios y míticos por pura casualidad, mientras que su intención era eliminarlos solo de los paquetes básicos y los super paquetes, o sea, los paquetes azules y los morados. Para que quede claro, esto no fue intencionado, no está relacionado con ningún otro cambio o prueba en el juego con los paquetes de monedas, y lo solucionaremos pronto. Se espera que para este viernes esté solucionado. Si estáis intentando conseguir algún jugador legendario en esos paquetes, imagino que pues estaréis muy frustrados porque os habéis gastado gemas en intentar conseguir jugadores que no se ponían porque han sido eliminados temporalmente, ¿vale? Lo que me choca es que van a eliminar a los jugadores legendarios y míticos de los sobres comunes y los básicos y los super paquetes, ¿vale? Que en este caso son los morados y los azules, que son el 90% de las recompensas que te suelen dar tanto en torneos como por victorias. Aquí la verdad es que cuando aparecieron esos sobres por monedas, yo ya lo dejé caer un poquito en el grupo de Telegram, en el que mi sensación es que en ningún juego te regalan nada, ¿vale? ¿Qué pasa? Que mucha gente tuvo la suerte de explotar esto y los primeros días consiguieron muchos jugadores míticos y legendarios de estos paquetes, pero la intención de minifútbol en ningún momento fue esa. La intención de minifútbol fue que nos podamos gastar esas monedas en esos paquetes por jugadores comunes, raros o épicos. En este caso, pues la verdad es que creo que es un paso hacia detrás, pero bueno, por lo que está leyendo en algunos comentarios, porque claro, la gente no le ha gustado nada esta noticia, pero he leído algún comentario de los administradores intentando tranquilizarlos, ¿vale? Con comentarios como que se nos recompensará de alguna otra forma, ya sea en torneos o por las misiones, que bueno, ya hablaré en otro vídeo del tema de las misiones que van a estar implementando. Pero chicos, no sé qué os parece a vosotros, creo que para mí es una liada, porque la mayoría de personas, si no es el 100%, juegan a este juego, aparte de por la diversión, por conseguir esas cartas legendarias y míticas, que parece que esto se ha vuelto un negocio brutal. Entonces me choca un poco esta eliminación de estos sobres. Yo ya os digo que tiene que haber algún tipo de mejora bastante grande para que la gente no se eche encima con esta con esto que han decidido implementar, la verdad. Pero bueno, la cosa es, vamos a ver qué es lo que ocurre, porque ya os digo que muchos de los comentarios que han habido en el foro no han sido nada a favor de esto. He visto a muchas personas dando otro tipo de soluciones para que puedan implementar para la gente que quiera buscar estos jugadores. Así que veremos cuál es el camino que toma minifútbol. Por eso os digo que el estar dentro de Discord y tener un feedback con ellos es siempre bueno para la comunidad, porque podemos salir todos beneficiados. De todas formas, lo dicho, vamos a ver cómo va avanzando todo esto. Y la verdad es que me gusta esta iniciativa de que suban las noticias que van a ir trayendo para ver cómo la comunidad va a estar reaccionando. Así que no me enrollo más, va a terminar el partido, creo que es el segundo, o no vais a ver la final, así que la final la pondré en el siguiente vídeo informativo. Así que nada, chavales, simplemente agradeceros como siempre todo el apoyo recibido por la vuelta al canal.
que si tenéis algún colega que siga jugando a minifútbol y no se acuerda de este canal porque hace un año que no se subía contenido, recordadle que ya estoy por aquí. Y nada, chicos, quiero saber vuestra opinión en los comentarios. Si ya sabéis de esta noticia, bueno, también me gustaría saber cómo os habéis enterado. Y nada, chicos, un abrazo muy fuerte. Lo dicho, si queréis suscribiros porque vais a estar viendo el contenido, hacedlo. Si no, no pasa nada, os voy a querer igual. Un abrazo muy fuerte y nos vemos cuando en el próximo vídeo. Adiós. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off and get lost.